doctor, tengo un resultado positivo, ¿qué puedo hacer? Lo cual no solamente va a afectar a tu salud física, sino también tu salud mental. Yo sé que a muchos les da un poco de vergüenza ir al infectólogo. El hecho de que vayas a un médico cuyo nombre empieza con infección hace que puedas tener muchos tabúes y mucho estigma. Muchas veces usamos preservativo, pero ¿de dónde viene ese preservativo? Lo guardamos en la billetera y hay calor, puede agujerearse o puede estar en mal estado. Hola, soy Marcos Saavedra Velasco, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Y hoy en nuestro primer programa hablaremos de un tema que muchas veces las personas no quieren hablar por vergüenza o muchas dudas: las infecciones de transmisión sexual, más conocidas como ITS o ETS. Las enfermedades o infecciones de transmisión sexual son enfermedades que pueden ser causadas por un virus, una bacteria o un parásito. Enfermedades como el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, gonorrea, causada por una bacteria, clamidia, tirus pubis, o conocidos como los piojitos en la zona pélvica, alteraciones del desbalance de la flora vaginal como candidiasis, entre otras enfermedades que pueden causar diferentes síntomas. Pero el problema es cuando no tiene síntomas. Existe un concepto muy importante, como el denominado infección asintomática. ¿Qué enfermedades, por ejemplo, te pueden causar infección asintomática? El virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, gonorrea, clamidia, ureoplasma, el virus del papiloma humano. En el caso del VIH, existe un periodo de ventana en el que tú no vas a tener síntomas. Recuerda que el 70% de las personas que son infectadas o tienen la transmisión por primera vez del VIH no tienen síntomas. En el caso de gonorrea y clamidia, existe hasta un 80% de personas que no tienen síntomas, pero sí pueden transmitir la enfermedad o infección. En el caso del virus del papiloma humano, el 90% de personas durante su vida puede tener alguna transmisión o contacto con el virus del papiloma. Sin embargo, el 70% de personas en los siguientes 1 año o 2 años elimina la enfermedad. El tema es cuando el virus o esta bacteria se queda de manera crónica en alguna parte de nuestro cuerpo. Principalmente puede ser en el cuello uterino, o podría ser en la uretra, o podría ser en alguna otra parte del aparato urinario, y lo cual produce de manera continua daño. Entonces este tejido o esta parte del cuerpo se va deteriorando de manera crónica, y es allí donde podría iniciar algunos síntomas. Por lo tanto, si tienes alguna infección asintomática, como gonorrea o clamidia, que es frecuente, debes iniciar un tratamiento lo más pronto posible. Hay un aspecto primordial e importante también. Este problema no es solo de uno, sino de dos. Por lo tanto, es importante también analizar a tu pareja y saber si también tiene la infección. Pasa muchas veces que las mujeres nos dicen: tenemos flujo vaginal a repetición, tenemos disconfort al orinar o tenemos disconfort cuando tenemos relaciones sexuales. Les damos un tratamiento, claro está, pero si no tratas a la pareja, esto se convierte en un círculo vicioso, lo cual al final hace que gastes tiempo, gastes dinero y vayas de manera frecuente al médico sin solución. Lo cual no solamente va a afectar a tu salud física, sino también tu salud mental. Esto va a producir frustración, malestar e incluso algunas enfermedades como lo son el trastorno de ansiedad o la depresión. Es frecuente en nuestra consulta diaria que nos escriban muchas personas con mucho miedo, con mucha vergüenza incluso, y con muchas dudas. Doctor, tengo un resultado positivo. ¿Qué puedo hacer? ¿Debo tratarme? ¿No debo tratarme? Doctor, no sé hace cuánto pude
adquirir este bicho, esta bacteria o este parásito, este hongo o este virus. No lo sé. Eso va a ir en contra de tu salud mental. Por lo tanto, es importante que siempre puedas consultarlo con un infectólogo. Hace unos días llegó un paciente con un resultado de VIH reactivo. En realidad eran dos resultados. Una prueba rápida y una carga viral detectada. Él venía con mucha preocupación, muchas dudas. Nos mencionaba, doctor, ¿cómo es posible que yo tenga estos dos resultados reactivos si no tengo manchas en el cuerpo, no tengo dolor en ninguna parte, hago mis actividades normales, trabajo, vivo con mi familia, puedo correr mis 8K, mis 10K y estoy absolutamente tranquilo? Asimismo, pudimos entender su frustración por tener un resultado positivo y al mismo tiempo no sentir síntomas. Entonces explicamos que el 70% a 80% de personas en las cuales se transmite el VIH, lo cual técnicamente es conocido como una primoinfección o una infección primaria, no tienen ningún síntoma. Muchas veces solamente en este 10 o 20% puede presentarse secreción nasal, fiebre, dolor de garganta, dolor muscular, algo así como una gripe puntual y común y frecuente. En este caso, lo que le hicimos entender es que la gran mayoría de personas que vive con VIH, sabiendo que ahora el testeo es más accesible, se realiza en campañas, lo puedes obtener incluso los exámenes y las pruebas rápidas de VIH en muchos lugares, hace que podamos diagnosticar la infección en estadios más tempranos, lo cual es importante para el paciente. Porque si uno diagnostica temprano y puede iniciar el tratamiento temprano, los outcomes o desenlaces son mejores para el paciente. Lo comprendimos, lo entendimos, conversamos con él, explicamos cuáles eran las implicancias de no tener síntomas pero ser reactivo y lo preparamos pronto para el inicio de la terapia antirretroviral. Es frecuente en ese caso y en muchos que hemos escuchado que tú no puedas tener síntomas pero puedes ser reactivo o puedes tener una carga viral o un PCR detectado para algún virus o algún tipo de bacteria u otro tipo de infección de transmisión sexual. Ante esto, ánimo y nosotros vamos a entenderte y darte la explicación para iniciar un tratamiento pronto. Es importante saber también que no solamente depende de él, sino también de su pareja. Recuerden, si tienen algún resultado reactivo, deben buscar a su pareja para poder juntos afrontar el problema. En otra situación, muchos pacientes y un motivo frecuente de consulta es que nos pregunten, doctor, ¿cómo es posible que yo tenga esas verrugas o tenga esa bacteria o ese virus o ese bicho en los genitales? Si cuando yo durante el acto sexual vi que todo estaba bien, estaba limpio, no había secreciones, estaba todo perfecto. Pero lo que tenemos que entender es que, como una frase frecuente, caras vemos, pero cuellos o próstatas o uretras no sabemos o no podemos entender o no las vemos. Recordar, chicos, que el 80% a 70% de infecciones por clamidia, gonorrea o virus del papiloma humano son infecciones asintomáticas. Pero estas personas que tienen infecciones asintomáticas pueden transmitir la enfermedad. Por lo tanto, es importante que tú te hagas tus chequeos. Y no solamente del VIH, que es el más temido. Las personas en la mayor parte de sus vidas y tiempos le temen mucho al VIH. Sin embargo, lo que no conocen es que existen otras infecciones de transmisión sexual que son más transmisibles que el VIH y de ellas no se preocupan. Otras infecciones de transmisión sexual como son
Gonorrea, clamidia, uroplasma, virus del papiloma humano, hepatitis C, hepatitis B y HTLV. En estos casos siempre la recomendación va por la prevención. Recuerda que si tú tienes una pareja sexual activa, por lo menos debes realizarte un examen de VIH 2 veces al año. Pero si por ahí, bueno, tienes un partidito extra, que es frecuente y que puede suceder, te sugiero hacerte un examen cada 3 o 4 meses. Asimismo, si tienes malestar intermitente en la zona baja, en el caso que seas mujer, dolor abdominal bajo, dolor durante las relaciones sexuales, secreción vaginal verdosa, amarillenta, intermitente, maloliente, puedas realizar un testeo. Y no solamente tú, sino también tu pareja. Y a ti, si tú tienes dolor al orinar, a veces una secreción un poco blanquita, un poco amarillita o a veces verde, y dolor entre los testículos o en la zona pélvica baja, también te hagas un chequeo. En realidad, podrías tener una infección asintomática o una infección con síntomas intermitentes. Y en estos casos siempre está recomendado hacer un testeo y prevenir. Porque si lo diagnosticamos, podemos iniciar un tratamiento pronto y así evitar complicaciones como la infertilidad. Recuerda que existen mujeres que tienen eh, enfermedad pélvica o dolor pélvico crónico. En este caso, esto puede estar relacionado y causado con infecciones de transmisión sexual como son gonorrea, clamidia, entre otras. Pero a veces, durante su vida no le pusieron atención y ni siquiera realizaron un descarte. ¿Y en qué momento se dan cuenta? Cuando no pueden procrear o tener un bebé y están en un protocolo o en un tratamiento para fertilidad. Yo sé que a muchos les da un poco de vergüenza ir al infectólogo. Y yo lo entiendo, porque el hecho de que vayas a un médico cuyo nombre empieza con infección hace que puedas tener muchos tabúes y mucho estigma. Y es frecuente, lo tenemos que aceptar. Las infecciones producen mucho estigma y esto produce que las personas se alejen del médico, se alejen también del acceso y de la parte preventiva. Y también porque existe mucho estigma con una enfermedad que es casi sinónimo del infectólogo, que es el VIH o SIDA, y también de la tuberculosis. Estas dos enfermedades nacen con el tratamiento y la parte preventiva de infecciones. Incluso esta especialidad que es nueva, la infectología, nace con la enfermedad del virus de la inmunodeficiencia humana o conocida como VIH. Pero tranquilo, si tú tienes alguna duda o pregunta sobre infecciones, no lo dudes, acude a tu infectólogo. Recuerda que puede ser el primer paso para poder realizar un cambio en tu vida. Recuerda que la mayor parte de infecciones, si son tratadas de forma temprana, pueden evitar complicaciones tardías e incluso, lamentablemente, personas fallecidas. Yo sé que existe mucho estigma cuando vas a ir al infectólogo, porque el propio nombre infectólogo está relacionado a infecciones. Y las infecciones a lo largo de la historia siempre han estado relacionados a epidemias, a pandemias y a muerte. Y este es el miedo que muchas personas tienen cuando piensan, creen que tienen alguna infección y más aún cuando tienen algún resultado reactivo positivo para un anticuerpo, para una carga viral o para un PCR, para una infección. Pero debes estar tranquilo. Las infecciones son parte de nuestra vida. Si tú vas a un hospital, vas a ver que hasta el 50 o 60% de personas tiene una infección y recibe antibióticos. Y esto es aparte porque no estamos contando las infecciones asintomáticas de a lo largo de nuestras vidas. Recuerda, desde que eres niño o desde que naces, las clásicas fiebres. Los niños con fiebre, la mamá dándole el paracetamol o bañándolos para que no tengan fiebre. Luego, cuando eres adolescente, tu primer beso. La enfermedad
asociada a los besos, como es el Epstein-Barr. Y luego cuando eres adulto y por algún estilo de vida adquieres hipertensión, diabetes y tienes infecciones asociadas, como infecciones del tracto urinario, ¿ok? Neumonías, infecciones respiratorias o infecciones de partes blandas. Recuerda que las infecciones son parte del vivir y por lo tanto, si sospechas o tienes algún diagnóstico de una de ellas, no dudes en acercarte al médico que es el especialista en el tratamiento de infecciones, como es el infectólogo o llamado también médico tropicalista, infectólogo, doctor infectios u otro tipo de nombre que usualmente emplean para poder acudir a un médico infectólogo. Otro de los aspectos importantes también es, doctor, di reactivo, ¿cómo le digo a mi pareja? Hace unos días tuve un paciente con una prueba de BPH reactiva. Tenía una pareja, ellos se habían dado una segunda oportunidad en sus vidas. Eran pacientes de 40, 50 años que habían tenido unas experiencias previas que no habían sido tan buenas. Sin embargo, no, se dieron una nueva experiencia, pero él tenía miedo de transmitirle que había obtenido un resultado positivo para BPH, ya que su pareja había tenido problemas en su familia con cáncer de cuello uterino. La madre de la pareja de este caballero había fallecido por cáncer de cuello uterino, que como ustedes saben está relacionado al virus del papiloma humano. Entonces, el consejo que le pude dar es, tú conoces a tu pareja. Lo primero que tienes que tener y hacer es estar tranquilo. Recuerda que el virus del papiloma humano puede estar presente en el 80 a 90% de personas y que se elimina solo a los 2 años de iniciada la infección y que esto dependerá de muchos factores. Uno de ellos es tu estilo de vida. Asimismo, tú eres el que más conoce a tu pareja y sabe qué método puedes usar para poder entenderla y que ella pueda entenderte y vivir una vida tranquilos. En este caso, él sabía por todo lo que había pasado a su pareja y tuvo que encontrar el momento más tranquilo, más adecuado para poder explicarle e incluso preparamos un speech con él. Conversamos, le di algún material científico para que él pueda entender en realidad qué es el virus del papiloma, cómo se transmite. Entendió que existen 200 serotipos del virus del papiloma humano. También entendió que existen formas de prevenirlo, como son las vacunas. Y también entendió que a pesar que puedas usar preservativo, puede haber transmisión del virus del papiloma humano. Él también comprendió que incluso por dar la mano a una persona, puedes producir transmisión del virus del papiloma humano. Sin embargo, la mayor parte de personas nos preocupamos por el virus que se transmite de forma sexual. Al final, 2 semanas después, volvió a consulta y pudimos conversar. Él contó y estaba un poco más tranquilo que había podido hablar con su pareja. Le dijo la verdad, pero en el momento adecuado, en la situación adecuada y con las palabras adecuadas. Al final, ambos pudieron comprender, entender y pudieron realizar un plan de seguimiento y de descartes, en el caso de ella, para poder tener una vida tranquilos y poder prevenir complicaciones tardías del virus del papiloma humano, como son cáncer de cuello uterino, cáncer de pene u otro tipo de cánceres. Al final, mi consejo es que siempre, primero, tú eres el que más conoce a tu pareja. Debes saber en qué momento transmitirle la información, con qué palabras y sobre todo, debes empaparte de la mayor parte posible de información, obviamente guiado por un profesional para que el mensaje sea oportuno, claro, directo y sea una oportunidad para que tú puedas iniciar un cambio en tu vida y puedas realizar el diagnóstico y un tratamiento. Un amigo del colegio la vez pasada me preguntó, yo toda mi vida usé preservativo, pero tuve un resultado reactivo para VIH.
Estaba muy preocupado y triste, pero bueno, lo que pude explicarle es que muchas veces usamos preservativo, pero ¿de dónde viene ese preservativo? Muchas veces lo guardamos en la billetera y hay calor, puede agujerearse o puede estar en mal estado y no lo checamos, incluso ni siquiera lo podemos cambiar cada cierto tiempo. Entonces, sí es posible la transmisión de VIH incluso usando preservativo, pero sobre todo si lo pones mal o lo retiras mal. ¿Cuántas personas cuando están en el acto sexual incluso no saben colocar un preservativo? Lo sacas, le das la vuelta, te lo pones y como no se usa bien, vuelves a usarlo, vuelves a sacarlo. Entonces, el mensaje aquí debe ser claro. Usa preservativo siempre. Te va a proteger un 70-80% de infecciones, pero tienes que saber cómo usarlo. Eso es un aspecto muy importante. Además, debes saber que existen pruebas, una gama amplia de pruebas, dentro de las cuales las pruebas rápidas son unas pruebas que te van a permitir en 15 minutos saber si eres reactivo o no reactivo a una infección. Existen pruebas rápidas para VIH, para sífilis, para hepatitis B, para hepatitis C y otro tipo de infecciones de transmisión sexual. Pruebas en las que tú vas a poder acceder de manera libre y gratis en establecimientos públicos y también en establecimientos privados. Muchos me preguntan, doctor, ¿la prueba que me hice es confiable? Y yo les devuelvo la pregunta, ¿te aconsejaron antes de hacerte alguna prueba? Porque ¿qué pasa? En el caso del VIH, vienen pacientes que tienen su segundo día post-exposición y les están solicitando pruebas de Western blot u otro tipo de pruebas. Lo clásico también es saber que muchas pruebas que se realizan en campañas abiertas son pruebas duales que te van a detectar VIH y sífilis, pero estas pruebas tienen un periodo de ventana de 90 días, por lo cual ha pasado muchas veces que ante estas pruebas tú puedes ser no reactivo, pero si te haces una prueba de cuarta generación, puedes ser reactivo. Y esto da una falsa sensación de seguridad y de mantener relaciones sin preservativo. Por eso es importante que siempre que te hagas algún tipo de prueba, puedas preguntar, en el caso del VIH, si es una prueba de tercera o de cuarta generación. Siempre pregúntalo por tu seguridad. Recordar que en la historia natural de la enfermedad hay 7 a 10 días, si estamos hablando de VIH, en los cuales ningún método, ninguno, va a poder detectar la infección. Y existen días a partir del 10-14 día post-infección en el que sí se va a poder detectar la carga viral en sangre o se va a poder detectar el antígeno P24. Y esta es la explicación por la cual una prueba de cuarta generación puede detectar de forma más precoz o temprana la infección por VIH en comparación a una prueba de tercera generación. Esto lo explica porque la prueba de cuarta generación va a detectar anticuerpos y antígeno, a diferencia de una prueba de tercera generación que va a detectar anticuerpos a partir de los 90 días post-exposición. Y muchos me preguntan, doctor, ¿esa prueba de VIH es definitiva? Lo primero que tienes que saber es que ¿cuándo fue tu último día de exposición sexual? Y lo segundo es qué tipo de prueba te realizaste. Y lo tercero es que si tú eres consejero o médico que va a guiar a una persona para la toma o el descarte de VIH, tienes que recordar estas pautas para que tu paciente o la persona a la que estás atendiendo no gaste en vano tiempo y dinero. Y de una manera certera y oportuna puedas incluso detectar tempranamente una infección de transmisión sexual. Ok, vamos a empezar con algunas preguntas que son frecuentes y que nos envían a nuestras redes y por interno.
Una de las preguntas frecuentes es, ¿se pega una ITS en el baño? Directamente y con afirmación decimos que es muy improbable que esto suceda. Lo que puedes adquirir por tener contacto en un inodoro es otro tipo de infecciones bacterianas, hongos u bacterias que ataquen principalmente tu piel. Mientras que no haya un contacto con una mucosa, la transmisión de una infección de transmisión sexual es poco frecuente y casi improbable. ¿El sexo oral cuenta? Nos preguntan por ahí. En realidad, con respecto a VIH, la transmisión de VIH por sexo oral es infrecuente e improbable. Pero sí, lo que puede transmitirse es sífilis, gonorrea o clamidia. La mayoría de personas nos dice cuando tiene un resultado positivo para sífilis, doctor, pero yo siempre usé preservativo. Y le preguntamos, ¿lo usaste para el sexo oral? Y nos dicen, uff, no lo hice. Entonces le respondemos, he ahí una de las causas por las cuales puede ser reactivo. ¿La cura es para siempre? Existen infecciones de transmisión sexual que van a curarse, las cuales le vamos a poder dar solución, como sucede con gonorrea, clamidia, sífilis. Pero lo que puede suceder en estos casos es una reinfección. Y existen infecciones que lamentablemente no podemos curar o no las podemos eliminar, como el virus de la inmunodeficiencia humana o el HTLV. Quiero enviarles un saludo a todas las personas que nos están viendo, que siempre nos escriben de Perú, de Latinoamérica y de todas las regiones de nuestro país, a que estén tranquilos. Tener una infección de transmisión sexual es común, es frecuente. Debes estar tranquilo, pero sobre todo debes tener una acción pronta. Acudir a un médico y poder iniciar un tratamiento pronto. Recuerda que de esta forma puedes estar salvando tu vida y compartiendo esta información puedes salvar la vida de un familiar, un amigo. Y de esta forma generamos una cadena de conocimiento y de ayuda. Quiero enviar un saludo de tranquilidad a todas las personas que viven con una infección. Recordar que es un problema de salud frecuente y lo más importante no es vivir con la infección y hacerse demasiados problemas, sino no tomar acción para diagnosticar lo más pronto que se pueda e iniciar el tratamiento. Aprovecho para enviar un saludo a todas las personas que nos siguen de Perú y toda Latinoamérica y el mundo en este contenido y en todas nuestras redes desde el 2020 que iniciamos durante pandemia. Asimismo, te invito a seguir el programa y si te gustó, compártelo con tus amigos, tus familiares, porque siempre es necesario educar y transmitir información que puede salvar muchas vidas. Nos vemos en la siguiente transmisión.